vamos a bajar la guardia. Es que este monstruo no lo va a ganar a nosotros, lo que nosotros tenemos que ganar. No, le va a quitar la vida a miles, a millones de personas. Usted apoya la minería, no me venga a decir que es cristiana. Usted podrá hacer cualquier cosa menos cristiana. Y en este recorrido que estamos haciendo sobre los impactos de la minería metálica en El Salvador, nos encontramos afuera de uno de los lugares que es muy conocido por querer explotar minería metálica. Y estamos afuera de las minas El Dorado, acá en Cabaña, en un lugar donde también tenemos mucho que decir y qué es lo que viven las comunidades. Graciela, qué gusto poder compartir con usted esta información y cómo hemos llegado a este lugar. ¿Cómo se llama este lugar? Aquí se llama San Francisco El Dorado, y cabalmente aquí es la entrada donde supuestamente se van a asentar ellos para hacer todos los trabajos que ellos quieren hacer. Por aquí más arriba sé que hay otras casas que las han alquilado, allí cerca de la escuela, para la gente que vienen a trabajar con ellos, pero igual nosotros estamos con el temor de que qué va a pasar de nosotros, qué va a ser de nosotros. Si esa empresa que ni sabemos cómo se llama la empresa, porque antes sí sabíamos, estuvo la Oceanagol, estuvo Pacific Rim, sabíamos los nombres, ahora no. Estos han venido a los ciegos a querer trabajar esto. Sabemos que lo quieren trabajar porque desde el momento que el gobierno y los diputados aprobaron la ley de revertir la ley en contra de la minería, que se había aprobado en contra de la minería, ellos la revierten y ahora dan paso libre para que esta gente, no sabemos quién ni de dónde, son esas personas que están interesadas en venir a trabajar supuestamente a sacar oro, ¿va? Y que eso es, para mí, es una maldición, porque si eso se da, esos trabajos, imagínense, aquí toda esta zona está bien habitada, muchos habitantes aquí alrededor de esta zona. Graciela, pero hablar sobre minería es hablar también sobre contaminación, sobre problemas en la salud en las familias. A ustedes como mujer, como lideresa también, ¿cómo les ha costado tener acceso a agua potable? Porque es una de las principales fuentes que se va a utilizar para todo esto que se quiere hacer. Sí, bueno, nosotros aquí el agua la mantenemos y tenemos agua porque las mismas personas de la comunidad trabajamos en bienestar, la administramos, sabemos que si hay un desperfecto es la comunidad la que tiene que arreglar. Aquí nadie se preocupa, ni la alcaldía nunca se ha venido a preocupar porque hay un caño roto, que no les llega agua. No les interesa. Es la comunidad. Es la comunidad la que ve todos los problemas que se dan con que el agua no les llegue, aunque el agua lo dan un día sí, un día no, porque no ajusta para abastecer todos los que tenemos el servicio. Y ahora con esto que se pretende dar la minería, ustedes que solo reciben un día sí, un día no, y les cuesta todavía hablar sobre minería que va a utilizar el vital líquido, ¿cómo les va a perjudicar? ¿Van a tener agua? No, pues eso es la gran preocupación, una de las primeras, no porque es todo, porque hay muchas. Porque está la salud, hay mucha violencia. Ahorita ya empezamos a sentir violencia porque eso que venga gente extraña, que no sabemos quiénes son, llega el carro, se estaciona, no salen, ahí están. ¿Hay persecución? Sí, porque imagínese pues uno que no sabemos a quién los andan vigilando, qué es lo que está pasando. Igual la policía, pues la policía entra y se estaciona allá también, allá en la comunidad de nosotros. Todo eso nosotros nos da temor, pero además de eso no los vamos a quedar callados, ¿verdad? Vamos a seguir la lucha porque tenemos que defender la vida de nosotros y las nuevas generaciones, ¿va? Porque ¿qué vamos a hacer sin agua? Es lo principal, el agua. Y además que ya los terrenos queden contaminados, ya no se va a poder cultivar.
no vamos a estar con... Ahorita no hay buena salud porque en los hospitales no hay ni medicina, ¿va? Uno tiene que rebuscarse cómo, si está enfermo, cómo conseguir una pastilla así afuera de las unidades, porque, pues sí, imagínense, en la situación que ahorita estamos, pues con esto no puede ser. En este recorrido que estamos haciendo sobre qué es o qué impactos genera la minería metálica en El Salvador, queremos hablarlo también con Ever, porque es importante la defensa que se viene haciendo desde los territorios y acá en Cabañas, cómo se está haciendo para defender lo que en 2017 también ya se había logrado y hoy nuevamente hay una lucha, una defensa del territorio y no solo acá, sino a nivel nacional. Ever, hablar sobre minería metálica es hablar de un tema de muerte, de contaminación y de pocos bienes naturales en nuestro país. ¿Qué podemos decir a primeras palabras cuando nosotros nos dicen un 23 de diciembre que se aprueba una ley y se revierte también una ley que ya se tenía y que había sido por lucha y que ha dejado también muertes, sangre en este país? Efectivamente, cuando se aprueba la ley que ahora avala la minería metálica en El Salvador, básicamente es pegarle una bofetada al pueblo de Cabañas. Yo creo que a todos los lugareños, lugareñas, no solo de Cabañas, sino de todos los departamentos que se opusieron al tema minero en el país, es pegarle una bofetada a las familias que son víctimas de asesinatos. Por ejemplo, la familia de Ramiro Rivera, la familia de Dora Sorto, la familia de Marcelo Rivera y un sinfín de ambientalistas y medios de comunicación como Radio Victoria que fueron amenazados durante el conflicto minero en Cabañas. Es pegarle una bofetada a organizaciones sociales como ADES y otras organizaciones ambientales en el país que lucharon fuertemente para proteger los bienes naturales de este país, que lucharon promoviendo leyes de prohibición de la minería metálica que garantizaran la vida en nuestro territorio. Creo que es básicamente, yo lo catalogo como una traición realmente a este pueblo que ha sufrido y que lógicamente luchó mucho por tener una ley que prohibiera la minería metálica y que de buenas a primeras, esto sin mayor discusión, se vote la ley de prohibición y se avale la entrada de las empresas mineras a trabajar en el país. Creo que realmente es una traición al pueblo. ¿Cuál crees que es la apuesta de este gobierno, de estas autoridades que tenemos en turno frente a estos problemas que ya tenemos, a estos impactos que genera la minería? Mire, voy a poner algunos ejemplos del departamento de Cabañas, un poco para contextualizar ese elemento que usted dice. Yo tengo alrededor de cerca de una década de estar trabajando con sistemas de agua rurales en Cabañas. Sé que en este departamento, como en muchos otros, hay una crisis ambiental, hay una crisis hídrica tremenda. Hay comunidades aquí en Cabañas, por supuesto, en el epicentro de la minería El Dorado, en ese territorio, donde no tienen agua y que son poblaciones que radican en esos territorios de más de 50 años atrás. Es decir, a esa gente no le preguntaron si la poca agua que van a obtener de los nacimientos de agua se iba a contaminar con el tema minero. No le intentaron resolver el tema de agua. No hubo una consulta para saber si querían o no minería. O sea, básicamente, de repente aprobaron el tema minero y la pregunta es, o sea, las empresas mineras necesitan agua para funcionar. Y esta gente que no tiene agua potable en sus casas, que tiene una crisis hídrica, quiere decir que su crisis de agua se va a acrecentar mucho más con la entrada de empresas mineras. Y en este recorrido que estamos haciendo para conocer los impactos que tiene la minería metálica en nuestro país, estamos en Radio Victoria, una radio que ha jugado un papel muy importante en la defensa del territorio y más cuando estamos hablando de Cabañas. Pero, ¿qué es lo que vamos a conocer? Hoy tenemos a Isabelo Cortés. Isabelo, hablar sobre minería es un tema de agenda, un tema que las radios comunitarias también están tocando y que ustedes han venido jugando un papel muy importante durante estos años. Así es, Katy, es un tema de agenda para Radio Victoria, pero también es una convicción en defensa del medio ambiente. Radio Victoria, desde su fundación hace 32 años, ha creído que la defensa del medio ambiente es un eje transversal y no podemos en esta circunstancia pues no estar en contra de la minería. Desde el 2005, cuando se empezó a conocer que habían intereses de explotar la minería en Cabañas, Radio Victoria junto a las radios comunitarias de El Salvador alzamos la voz y dijimos no a la minería, acompañamos la lucha para que se aprobara esa ley que prohibía la minería en el 2017 y la cual fue revertida por el actual gobierno en el 2024, a finales del 2024.
Y nosotros mantenemos esta posición de rechazo a la minería porque hemos conocido, nos hemos informado de los graves impactos que genera. De hecho, ya hemos evidenciado, por ejemplo, la conflictividad que las mineras generaron en aquel momento cuando solo estaban llevando a cabo exploración en los territorios de Cabañas, y ahí hubo conflictividad y hasta asesinatos. Radio Victoria, los compañeros y compañeras que formamos parte de este equipo, también fuimos víctimas de amenazas, de persecución. Incluso intentaron comprarnos a través de regalías acá en las instalaciones de Radio Victoria que se estaban construyendo en ese momento. Luego vinieron correos, llamadas a nuestros compañeros, y algunos de nuestros compañeros tuvieron que irse al exilio y algunos de ellos todavía no regresan. Y cuando vemos todo ese panorama de persecución, de amenazas, y que ya decís el papel fundamental que hacía la radio en ese momento, hoy en este año, cuando se aprueba nuevamente esta ley, ¿verdad? El pasado 23 de diciembre de 2024, viene un reto más para ustedes. ¿Cómo se hace una lucha que ya tenían y que hoy tienen que hacerla ustedes para este 2025 y para estos años que se vienen? Pues entonces, ¿cuál es la apuesta para Radio Victoria? Seguir informando, seguir educando y seguir denunciando lo que está pasando en este territorio y a nivel nacional. Sobre tu pregunta, estando en la radio, yo tenía la oportunidad de conversar con un sacerdote de acá de la zona de Cabañas, y me decía, es que no dejamos la lucha. Gente como la que trabaja en Radio Victoria, nosotros le decimos el talento humano de Radio Victoria, es gente con mucha convicción. Es decir, además de ser periodistas, comunicadores, comunicadoras, o que desarrollan otro tipo de actividades dentro de la radio, tienen una convicción y están empoderados de la realidad. Y la lucha por la defensa del medio ambiente en los años desde el 2017 al 2024, donde se cambia la ley, primero teníamos la ley que prohibía la minería y ahora la avala a través y en un par de horas, como venimos diciendo, por ahí va. Sí, claro, de una forma express, como actúan las actuales autoridades de este país, y por mandato, por supuesto. En esas circunstancias, después de toda esa lucha, nosotros decíamos, nosotros no hemos bajado la guardia en el sentido de que Radio Victoria viene a ser un medio de comunicación ambientalista. Y hablar del medio ambiente, por supuesto que uno de los factores que más impacta es la contaminación que genera la minería. Y nosotros decíamos, hemos seguido hablando, aunque estaba una ley que lo prohibía, pero ya incluso habían indicios de que eso se iba a retomar. Porque además la realidad política de El Salvador iba cambiando, ¿no? Y eso cada 5 años que habían cambios de gobierno, como era antes, ahora ha cambiado también ese tema. Decíamos, no podemos dejar de hablar de los impactos de la minería porque esto se va a volver a dar. Por ejemplo, cuando se dio la captura de los compañeros de Santa Marta y Hades el 11 de enero del 2023, ya se hablaba del tema previo a esto y decíamos, ¿y qué rol va a jugar Radio Victoria? Yo recuerdo que nos convocan de inmediato a quienes trabajamos en la radio y nos dicen, miren, esto ya se veía venir. Y nos decían la misma pregunta, ¿no? ¿Qué rol vamos a jugar? ¿Qué expectativa tenemos? ¿Qué desafíos tenemos que enfrentar? Porque los temores de aquel momento, pues los vivimos, hay compañeros y compañeras que ya no están, pero ahora dicen muchos, vamos a enfrentar de la misma manera una posible amenaza. Más criminalización como la que ahora tenemos, que sabemos que estamos en un régimen de excepción y que los medios de comunicación que tienen o que dan a conocer otras realidades también son víctimas de persecución. Aquí hay violaciones a la libertad de prensa, se niega la información, el acceso a la información pública está limitado. Entonces todo eso también es víctima de Radio Victoria. Y hemos dicho, nosotros no vamos a desistir de plantear los temas que consideramos son los temas por los que estas radios comunitarias han surgido y que deben mantenerlos, que ya sabemos que es el medio ambiente, que es la equidad de género, con perspectiva, por supuesto, de las comunidades y el empoderamiento de las mujeres. Hablamos de memoria histórica, porque sabemos que hay todo un recorrido. Radio Victoria, al igual que otras radios socias de ARPAS, surgen en contextos de comunidades repobladas, por ejemplo, y hay una perspectiva de una comunicación mucho más estratégica de empoderamiento de las comunidades y de acompañar sus luchas. Y esas luchas, quizás en algún momento son mucho más
fuertes y en otros se quedan, porque mientras estaba la ley contra la minería, pues no se hablaba mucho del tema, pero creo yo que la defensa del medio ambiente debe mantenerse, y así ha sido en estos últimos tiempos, y Radio Victoria lo que proyecta es seguir caminando junto a la gente de Cabañas. Si la gente de Cabañas se ha opuesto y mantiene la oposición a la minería, Radio Victoria va a seguir acompañando esas luchas, poniendo los micrófonos en función de lo que las comunidades, por supuesto, tienen que decir, y también acompañando las reivindicaciones, porque creemos que de esa manera es que se hace una comunicación comunitaria. ¿Qué cree que busca este gobierno? ¿O más poder? ¿Más dinero? ¿Qué es lo que quieren a costa de los salvadoreños? No, pues lo que quiere es dinero. No importa la vida de las personas, porque eso es lo que busca él. Pero en el momento de las elecciones sí, vea. Ahí cuánta gente cayó en darle el voto. Y ahora, ¿los ha ¿con qué les traicionado? paga? Le digo yo, ¿con qué les paga? Porque sí, yo no he votado por él. Ni primero Dios nunca lo vaya a hacer, va. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con la gente que votó por él? Y ahora mire con qué traición les da, porque aquí no va a afectar porque somos de un partido, porque aquel es del otro, no. ¿O porque aquí, si hay dinero, porque no tiene dinero? no, todo va a ser por igual. Porque sin agua, ¿quién vive? Nadie. ¿Por qué quiere resistir ante estas amenazas, ante estos impactos de la minería metálica? Porque sin salud y sin agua no somos nada, sin el medio ambiente también que esté contaminado todo, imagínense. ¿Qué nos espera? Yo me preocupo mucho y mire, aquí hay otra comunidad que se llama el Potrero Batres. Esa gente no tiene agua. ¿Cuándo se han preocupado? Porque esa gente nos cuentan, nos reunimos nosotros con ellos, nos cuentan de que ellos nunca han tenido agua, les dan la mentira, que cuando llega un alcalde, cuando llega el otro, que les van a solucionar el problema, pero nunca, hasta ahora nunca. Esa gente va a lavar allá al río Titihuapa, que está como a 2 leguas de ahí. Y gente que va a caballo, va en carro, van caminando, los que no tienen las posibilidades van caminando. Y estas empresas, este tipo de personas que entran acá, que tienen estos recursos a cambio de nuestros bienes naturales, ¿qué les podemos decir, Graciela? No, pues que no son bienvenidos, que nos dejen vivir en paz y tranquilos hasta cuando el Señor los llame, ¿verdad? Porque vivimos ahorita en una situación de violencia tan grande, pues uno no está tranquilo, eso los trae enfermedades, padecemos de la presión, de estar preocupados de lo que está pasando aquí. Estamos a las afueras de la mina El Dorado, un nombre bien particular, que ¿cómo usted lo reconoce? ¿Cómo le ha llamado usted? Yo lo llamo San Francisco el Amolado. ¿Por qué el amolado? A través de eso que dicen que hay oro, los van a amolar a todos. Vamos a ser arruinados, no tenemos esperanza de vida. ¿Qué mensajes para estas mujeres, para estas comunidades que siguen resistiendo frente a estos impactos que se van a generar? Pues yo lo que les diría es que no demos vuelta atrás, sino que demos la lucha y que esto no los va a callar. Vamos a seguir luchando hasta mientras vivamos. Vamos a luchar porque no es posible que los vengan a quitar la tranquilidad que nosotros necesitamos en nuestras comunidades. En una frase, Graciela, ¿por qué me dice que usted no a la minería en El Salvador? No, porque va a afectar al país entero. Vamos a ser afectados, así que no, y espero en Dios que esa cosa no se va a dar. Pero sí tenemos que poner de nuestra parte a luchar. Bueno, Graciela, muchas gracias por esa información, por habernos acompañado en este espacio. Y es que conocer qué es lo que pasa en las comunidades también es conocer la esencia por la defensa y la lucha que se trae en cada uno de los territorios frente a los impactos de la minería metálica en El Salvador. Desde las afueras de una de las minas más reconocidas como El Dorado, también te damos a conocer qué es lo que pasa y qué es lo que vamos a tener para nuestras generaciones si esto llega a ocurrir. Y como persona, como defensora ambiental y como miembro también de esta comunidad, ¿por qué resistís frente a la minería metálica en un país donde las amenazas son tan grandes?
Mira, aquí se resiste por una sencilla razón, por la vida. O sea, aquí no se resiste por tener más dinero o por esto y lo otro, por un tema de adquisiciones. Aquí se resiste por la vida. O sea, esta resistencia minera no tiene nada que ver como la campaña publicitaria que se está haciendo ahora en día y la... no sé, el lineamiento comunicacional que se hace, que es la oposición. No, aquí es una resistencia del pueblo. O sea, aquí no es una resistencia partidaria que es para que los gobiernos quiebren. Yo creo que nadie quiere que su gobierno quiebre, porque en la medida que a los gobiernos le vaya bien, seguramente le va a ir bien al pueblo. Pero en este tema se trata de la defensa de la vida. Y aquí no hay riqueza que pueda tener alguien que esté sobre la vida. Aquí resistimos por la vida de nuestros hijos, por la vida de las personas, por la vida de la familia, por la vida de todas las personas del Salvador, estén conscientes del problema o no estén conscientes. Yo creo que aquí se trata de eso, de garantizar la vida, no solo nuestra generación, sino la vida de nuestras futuras generaciones. Yo te digo, yo tengo un bebé de 1 año y 5 meses y estoy dispuesto a dar la vida por él y estoy dispuesto a luchar por dejarle un país donde realmente pueda vivir, dejarle un país donde realmente tenga bienes naturales para poder sobrevivir. Yo sé que tenemos muchas complicaciones ambientales en este momento en el país, pero el tema de la minería vendría a profundizar más esos problemas y yo creo que de una forma más impactante. Entonces tenemos que luchar por la vida. No luchamos por dinero, no luchamos por oposición partidaria. Aquí es el pueblo organizado que está defendiendo la vida y yo creo que tenemos derecho a eso. ¿Cuál es el llamado para estas personas que aún no se suman a una lucha sobre la minería? Yo creería que no nos queda mayor alternativa. O sea, si querés garantizar la vida, unámonos y luchemos. Unámonos y luchemos por la vida. Si hay algunas personas que todavía tienen dudas de los impactos de la minería, yo creo que hay mucha información que pueden buscar y se pueden informar. O sea, no solo tener una fuente informativa es válido. Hay mucha información que se está generando y yo llegaría a pensar en este momento que la gente ya está consciente de los problemas y los impactos que provoca la minería metálica. Hay mucha información, hay antecedentes de resistencia minera en Cabañas donde se generaron diversos estudios y yo creo que los pueden estudiar, los pueden googlear incluso. Y la idea es que nos unamos, nos resistamos y luchemos realmente por lo que es importante, por la vida nuestra, por la de nuestras generaciones y por algo muy valioso que lo garantiza, el agua, ¿verdad? Yo creo que ese sería el llamado y recalco, esto no es una oposición partidaria, es el pueblo organizado, consciente e informado que lucha por garantizar la vida. Hablar también sobre minería metálica es hablar de que no vamos a tener agua en las comunidades. Ustedes como Radio Victoria que están aquí, que conocen los problemas, ¿cómo esto les va a impactar? Sí, yo creo que Cabañas, al igual que todo el país, y por lo que dices, a nosotros que somos de la zona sabemos que los impactos de la minería en todos los sentidos tiene una implicancia en la labor nuestra. Evidentemente Cabañas y El Salvador, aquí hay comunidades que ni siquiera tienen agua potable. En estas circunstancias esa realidad se profundiza. Hay comunidades incluso que todavía tienen difíciles accesos, por ejemplo. Ustedes han evidenciado cómo está la situación de la infraestructura vial en este departamento. Cabañas es uno de los departamentos más pobres, lo dicen las estadísticas, ¿no? Con altos índices de desnutrición en niños y niñas. Todo esto se va a profundizar. La pobreza, la desigualdad, cuando se da explotación, cuando se dan estos procesos de las empresas transnacionales que llegan a nuestros territorios, se profundizan. Y Radio Victoria, por supuesto, es víctima de eso. Radio Victoria, como lo he dicho, no es solo el medio como tal, ¿verdad?, que está para entretener, para educar y para informar, sino que es un actor relevante, que todo lo que sucede acá nos impacta. Y en este caso, la minería como tal también va a generar impactos y van a ser negativos. De hecho, ya hay muchos compañeros que nos han mencionado eso, que hay un acecho hacia la Radio Victoria por personas que no sabemos qué procedencia tienen, o porque en aquel momento decíamos, incluso estaban involucrados hasta los gobiernos locales en ese momento, era un contexto diferente. Ahora mismo no sabemos quiénes son, porque de repente afuera de la radio hay vehículos sin placas, por ejemplo, o que hay compañeros que nos dicen, mire, hoy a la hora que salí de la radio venía un vehículo, una motocicleta sospechosa, y esas cosas se están viendo.
Bueno, el otro día de la nada tuvimos una dificultad en las torres de transmisión, entonces creemos que también tiene que ver con lo que está pasando y el contexto, y eso por supuesto que ya limita nuestra labor. Estamos en un régimen de excepción y mucho de nuestra labor periodística, de comunicación, también se ve limitada. Entonces ya estamos sintiendo los impactos a propósito de, porque a nivel de Cabañas, Radio Victoria es vista como la radio ambientalista que va a trabajar a favor de la vida y en contra de los proyectos mineros. Y para decir no minería metálica en El Salvador, entonces, en una frase, Isabelo, ¿por qué decís no a la minería? Porque está en riesgo el futuro de las nuevas generaciones y está en riesgo la vida de nuestro planeta y por supuesto de nuestros ecosistemas. Gracias, Isabelo, por todos estos datos. Gracias, Katy, por la oportunidad. Saludos a quienes nos ven y nos escuchan. Así es, y es que hablar de minería metálica acá en Cabañas también tiene sus impactos, pero no solo en este departamento, sino a nivel nacional. ¿Qué le espera a El Salvador cuando hablamos sobre este tema tan preciso? ¿Qué pasará con nuestro vital líquido, que es uno de los elementos más importantes y un derecho que en muchas comunidades está siendo negado? Esto es parte de un recorrido que estamos haciendo en este departamento sobre Cabañas, de qué es lo que va a pasar con la minería metálica, pero también en los diferentes puntos de nuestro país.